Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Ya sabemos que dentro de las películas que están próximas a iniciar la filmación está la cuarta película del Dios del Trueno, y con ello esperábamos que se revelaran más cosas de la película, pero antes de lo esperado se dio una gran revelación de información de una fuente muy confiable, y por eso ya se sabe mucho más de la cuarta entrega del Asgardiano, y por eso en este video te traemos Ya sabemos la trama de Thor 4. La lista de proyectos de la fase 4 es más grande que cualquier otra en la historia del universo cinematográfico de Marvel y está creando un montón de cosas que sucederán en esta fase. Con al menos 16 proyectos planificados entre ahora y el 2022, la mayoría de estas series y películas aún se encuentran en las primeras etapas de producción antes de que finalmente comience el rodaje. Este es el caso de una de las últimas películas planeadas en estos momentos, que es Thor: Love and Thunder, película que será dirigida por Taika Waititi. Y es que esta película nos traerá grandes cosas porque no es solamente la primera vez que un héroe en solitario tiene una cuarta película, sino que también traerá una nueva historia emocionante junto con un miembro del elenco que no se había visto en el universo cinematográfico de Marvel, pero recientemente se ha tenido una increíble filtración sobre el regreso de Jane Foster a la franquicia de Thor y un poco más de cómo va a ser la historia de este personaje dentro de la película. Hemos comentado que hay muchos insiders con buenas colecciones de fuentes que les transmiten importantes filtraciones, pero hay otro tipo de filtraciones que nos parecen que son mucho más confiables que esta. Estamos hablando de las que suceden cuando los actores y actrices que participan en los proyectos dejan salir información de más. En esta ocasión no fue Tom Holland ni Mark Ruffalo, conocidos insiders que nos han revelado algunas cosas. Ahora fue el spoiler de Natalie Portman. Ya sabíamos que la actriz ya había volado junto con su familia a la locación de esta película, y esto lo hizo con antelación y seguramente para irse preparando. Ahora recientemente parece que la actriz reveló que de manera muy casual y durante una entrevista información crucial de la trama. Fue durante una entrevista con Yahoo que Natalie Portman ha confirmado que ha comenzado a entrenar para ponerse en forma para regresar como superheroína y de vuelta en su papel de Jane Foster. Durante la entrevista se le pidió que hablara sobre las implicaciones que tendrá la película dentro de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Obviamente no puede decir mucho sobre la película en sí, por lo que Portman aprovechó esta oportunidad para confirmar que su viaje para convertirse en una superheroína ha comenzado oficialmente. La actriz comentó: "No puedo decirte mucho, estoy muy emocionada y estoy empezando a entrenar a tener músculos. Si pueda ver todas estas superhéroes femeninas, cuanto más sean, mejor será. Es muy normal que los actores que interpreten algunos personajes en este género de superhéroes tienen que ser sometidos a un importante régimen y tal parece que la actriz ha estado comprometida con todo lo que esto implica". Pero no fue todo lo que se mencionó en la entrevista. La actriz continuó diciendo que la historia de la película de Thor se basa en la novela gráfica de Mighty Thor. Ella está pasando por un tratamiento contra el cáncer y además es una superheroína. En primer lugar, es una noticia bastante emocionante sobre la trama de Thor: Love and Thunder, porque nuevamente vemos un poco más de todo este juego donde vimos como el director Taika Waititi le daba el martillo Mjolnir a la actriz cuando se anunció esta película, así como cuando se anunció el regreso de Jane Foster a la historia en el panel de la San Diego Comic Con del año pasado, y todo esto era mucho más que un solo juego entre el elenco. Ya hemos visto en otras ocasiones de que hablar de cómo una historia en específico de los cómics se tomará de inspiración para la pantalla no quiere decir que veremos página por página y cada panel transformados en escena de live action. La reinterpretación de la gente del universo cinematográfico de Marvel ha sido una de las cosas más interesantes que han hecho, porque gracias a esto han conseguido que su audiencia sea mucho más grande, porque atrae no solo a los fans nuevos, sino también a los fans que ya leímos los cómics y que nos siguen sorprendiendo y emocionando cada vez más y más. En la historia del cómic a la que se refiere Portman pasan momentos muy importantes para su personaje, y es una corrida donde ella es la protagonista. Jane Foster se vuelve digna de empuñar el poderoso martillo Mjolnir en los cómics después de que sufre y está luchando con el tratamiento de una terrible enfermedad. Se revela que Foster padece cáncer de mama, pero esto no la limita para poderse convertir ella misma en Mighty Thor. Como lo dijimos en la parte de que ella formaba el poder de Thor, todo esto ya se había confirmado hasta cierto punto, pero ahora nos estaría revelando que la parte de la historia que hablan de su cáncer también pasará a la pantalla grande. Aquí hay un detalle muy interesante en cómo los cómics relatan esta situación, una que termina siendo muy peligrosa para Jane. El tratamiento para el cáncer, que es el crecimiento normal de la célula en el cuerpo, consiste en tratar de impedir y matar que continúe este crecimiento en exceso, por lo que se hacen diferentes técnicas y se usan diferentes medicamentos para que ayuden
ayude a detener este crecimiento, pero por desgracia no son tan específicos y con frecuencia lastiman al resto de las células sanas. Pero el poder de Thor que acompaña a aquel que sea lo suficientemente digno y logre levantar el Mjolnir ayuda a darle fuerza y mejorar el estado físico del portador. En el caso de Foster le da más agilidad, más fuerza y los poderes del rayo, pero con lo que respecta a su enfermedad detiene la progresión, pero también elimina lo que podría parecer que son sustancias dañinas para el cuerpo. ¿Y qué significa todo esto en su caso? Que su tratamiento contra el cáncer no va a servir para nada. Esto pondría al personaje en un lugar muy vulnerable, con una enfermedad como esta, donde podría ser que la actriz esté revelando esta parte de la historia, por lo que podríamos ver cómo inicia la película. Esto explicaría hasta cierto punto una de las dudas más grandes que esperamos del personaje, y es la revelación de dónde ha estado desde la última vez que la vimos al final de Thor 2. La partida un poco abrupta de la actriz del universo cinematográfico de Marvel hizo que los escritores redujeran su participación a solo una conversación donde Thor llegó a explicar que ya no estaban juntos. Por fortuna, no sería muy difícil explicar que el personaje ha estado en un momento complicado de su vida, con el diagnóstico de la enfermedad, y que esta situación fuera una parte de la razón por la que se separaron tan drásticamente ella y el Asgardiano. Si esta parte de la trama es el inicio de la película, podría ser que un Thor que vuelva a su lado se entere de esta situación de una enfermedad avanzada y al darle su martillo esté realmente intentando ayudarla, o como ocurre en los cómics, que Thor nuevamente deja de ser digno, por lo que el martillo busca otro portador y lo encuentra en Jane Foster. Con esta temprana revelación y el hecho de que ya conocemos que Natalie Portman vuelve, nos parece poco probable que se siga la historia como en los cómics, donde la identidad de Lady Thor no es revelada hasta avanzada la trama. La actriz menciona que se encuentra en preparación física para ser una nueva heroína de la MCU, pero su aumento de masa muscular seguramente será moderado, porque la actriz tendrá que representar tanto a la versión de Jane Foster que es fuerte y puede luchar contra grandes amenazas, y la parte que de Jane Foster que está muy debilitada y frágil con una avanzada enfermedad, y no sería la primera vez que vemos a Natalie Portman en esta situación. Después de todo, también ella misma interpretó a un personaje casi en estado de inanición en la película de los fantasmas de Goya. Hay muchos detalles increíbles que estos cómics podrían aportar a una película como esta, pero no podemos olvidar que esta adaptación ya se había mencionado antes. Recordemos que el director Taika Waititi ya había hablado de exactamente este mismo punto en la trama. Esto sucedió cuando se encontraba promocionando su película de Jojo Rabbit, y en algunas entrevistas no dejaron pasar la oportunidad de hablar con el director y de sus trabajos con Marvel. Cuando se le preguntó sobre la trama de la película y la adaptación del cómic de Mighty Thor, él respondió: "No lo sabemos, esa corrida del cómic fue una gran inspiración e influyó en los primeros borradores del guión, pero en Marvel siempre cambiamos las cosas. Puedo decir cosas ahora mismo y quizá en 2 años podría ser completamente lo contrario, o es un elemento que podría no existir. Continuamos escribiendo incluso en postproducción". El director continuó: "Ya ocurrió antes, probamos la película, filmamos Thor por 2 semanas y se terminó por hacer cambios realmente grandes de los personajes, cambios enormes de la trama, refilmamos por completo toda la escena". Con lo que menciona el director nos hace pensar que no podemos todavía tomar como una confirmación absoluta que el arco de la enfermedad de Jane Foster se ha adaptado en la pantalla grande, más que nada porque Waititi también ha hablado de que la película tendrá su momento de historia de amor entre Thor y Jane Foster, y que esta relación abarcará una gran parte de la película. De hecho, Chris Hemsworth también ha hablado un poco del guión, que parece que se trata ya de las últimas versiones, porque recordemos que ya están a poco tiempo de iniciar la grabación. El actor dijo: "Después de leer el guión, solo puedo decir que estoy muy emocionado. Por supuesto que habrá mucho amor y muchos truenos en esta película. Me alegra que después de todo lo que pasó en Avengers Endgame, aún soy parte del universo de Marvel y podemos continuar con la historia de Thor. Por supuesto que no puedo hablar de nada sobre el plot de la historia, pero para satisfacer tu curiosidad, les puedo decir que me he divertido mucho más leyendo este guión que en comparación con Thor Ragnarok, cosa que ya es mucho decir porque esa película fue increíble". Con todo esto que ya sabemos de la película, que se ha dicho por sus creadores y parte del elenco que será algo realmente grande, nos hace pensar que esta parte que fue revelada por la actriz, la historia de la enfermedad de Jane, sí será parte de la trama, pero quizá algo que solo se ve al principio, porque tal parece que otros elementos serán mucho más relevantes para la trama. Y a pesar de que todo, tenemos que recordar una cosa: Portman nunca ha sido conocida por revelar información de este tipo de manera casual, no como otros actores que se les ha ido información de más con frecuencia, cosa que nos
nos parece un poco sospechoso porque si lo pensamos bien, ella es una actriz, se dedica a engañarnos en la pantalla para crear la ilusión de los personajes, por lo que es muy buena mintiendo, y no sería de extrañarnos que al igual que Taika Waititi, que dejó ver detalles de un guión que evidentemente era falso, aquí también todo estaba planeado, y que sea un engaño más montado por Marvel para hacer que crezca más el hype de esta película, donde lo verdaderamente grande de la historia aún no ha sido revelado. Pero de igual manera, si te interesa saber por qué Spider-Man 3 de Tom Holland será mucho más importante de lo que imaginamos, esa historia te la dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.